momento del pasado de Emilia, hace 5 años atrás. Se podía ver una dron estaba llevando de la mano a una dron más pequeña, ambas compartían el mismo tono de pelo blanco, mientras caminaban la más pequeña entre las dos comenzó a hablar. Madre, ¿a dónde vamos? Preguntaba con curiosidad infantil. Pero la dron mayor no había respondido, ni siquiera le había devuelto la mirada desde que comenzó la caminata. Mamá, ¿estás bien? Preguntaba con nerviosismo. La madre de la niña solo suspiró hondo y dijo, Emilia, ¿puedes callarte un momento? Me duele la cabeza. Era lo que decía ahora la ya conocida como madre de Emilia, el tono que usó para dirigirse a su hija fue serio y algo irritada, algo que sorprendió y hizo que Emilia sudara un poco por lo cortante que fue su madre. Emilia solo se limitó a seguir caminando en los pasillos fríos del laboratorio de Buster, el silencio era por así decirlo incómodo, pero para Emilia se sentía agresivo, como si algo no anduviera bien, el sudor corría en su visor, los nervios eran visibles, puede que su mamá lo haya notado, pero miraba tanto al frente que Emilia ya no estaba tan segura de que se hubiera dado cuenta. Lo único que se escuchaba en el pasillo eran los pasos de madre e hija, la forma de caminar de Emilia no era normal, se notaba que estaba adolorida, incluso su aspecto era deplorable. Emilia intentando conseguir alguna otra respuesta de madre volvió a preguntar. Mamá, ¿a dónde nos dirigimos? Ya me están doliendo los pies. Cuando Emilia dijo eso, su madre había volteado la cabeza de manera lenta y tranquila hacia su dirección, preocupando a Emilia por la reacción de su madre. Mamá, ¿estás bien? Pero una mano dirigida hacia la cara de Emilia, al principio fue un agarre suave y delicado, pero mientras pasaba más el tiempo fue intensificándose haciendo que Emilia se queje. No me vuelvas a llamar mamá, tú no eres ellos, ¿entiendes? Decía mientras alzaba a Emilia del suelo, la susodicha estaba forcejeando para escapar de las garras de su madre, pero su agarre era firme y sin dudas en lo que iba a hacer. La mamá de Emilia comenzó a golpear la cabeza de su hija contra la pared, al principio eran pequeños golpes, como si fuera algún tipo de juego, pero entre más golpes hacían la pared, más rápido se volvían y junto con ello la fuerza. Emilia no sabía por qué su madre estaba haciendo esto, cada segundo era otro golpe. No tienes el derecho de llamarme así, tú nunca serás ellos, ¿entiendes? Dime si entendiste. Ya las últimas palabras fueron gritadas por la madre de Emilia. Cada golpe resonaba en los pasillos del laboratorio y junto con ello los gritos y sollozos de Emilia. La cabeza de Emilia daba vueltas, tantos golpes en la cabeza hizo que la aturdiera y no pudiera pensar de manera coherente. Sí, un leve murmullo fue lo que se escuchó de Emilia, pero eso no fue suficiente para calmar la cólera de su madre, había soltado a Emilia haciendo que su cuerpo caiga con un sonido sordo al suelo, pero después de que hiciera eso la había agarrado del pelo y la estaba arrastrando en los pasillos, los quejidos y forcejeos de Emilia no tardaron, intentó quitar la mano de su madre, pero solo hizo que el agarre fuera aún más fuerte, haciendo que Emilia diera una mueca de dolor. Su madre no decía nada, estaba callada, solo la arrastraba, pero desde lejos se notaba que estaba molesta. Molesta era poco con la rabia que sentía dentro de ella, solo una imagen aparecía en su cabeza, haciendo que su aceite hierva de la ira y en consecuencia aumentando la velocidad de sus pasos, haciendo que los gritos de dolor de Emilia aumenten. Mamá, por favor detente, pero esas no fueron las palabras indicadas para decir en estos momentos. Varias venas digitales aparecieron en los ojos de la madre de Emilia, reflejando la rabia que le habían dado esas palabras. ¿Qué fue lo que te dije, Emilia? ¿Qué mierda te dije? Decía mientras abría una celda y la arrojaba dentro de la celda, como si fuera una bolsa de basura cualquiera. Quizás así aprendas, decía mientras cerraba la celda de manera lenta, de forma que la oscuridad tapara la cara de Emilia poco a poco. Emilia solo podía ver esto con miedo, dentro de Emilia había varios sentimientos revueltos, miedo, desconcierto, tristeza, algo que una niña de 4 años no debería de sentir y menos hacia su madre. Los días pasaron en esa celda fría y oscura, se podía ver cómo Emilia estaba en una esquina abrazándose a sí misma, el cuerpo de Emilia estaba temblando, solo volteó la mirada cuando un sonido proveniente de la puerta de su celda, se podía ver como una pequeña rendija había sido tiradas varias pilas que cayeron en el suelo.
Emilia se arrastró en el suelo para recogerlas, una voz conocida por Emilia había sonado afuera de la celda. ¿Te ves patética? Por un momento las esperanzas de Emilia habían vuelto, su madre había vuelto por ella, estaba segura que la iba a sacar de este lugar. Emilia estaba tocando la puerta de su celda con anhelo desesperado. Una cara de disgusto había aparecido en la cara de la madre de Emilia y había cerrado la rendija de la puerta de su celda de manera rápida. Emilia había quedado estática en su lugar, las lágrimas no tardaron en aparecer en su visor. Mamá, deja de bromear, ábreme la puerta, sí, te lo pido, por favor, no me dejes aquí sola, mamá, haré lo que sea, pero déjame salir, desquítate conmigo, pero déjame estar a tu lado, solo déjame salir. Pero todo lo que dijo Emilia solo lo pudo escuchar el viento, nadie estaba detrás de la puerta de su celda. Emilia se había derrumbado en el suelo sollozando. ¿Por qué? ¿Por qué hacer todo esto? Era lo único que pensaba Emilia en estos momentos. Los días pasaron, en todo este tiempo Emilia no paró de llorar, no hubo segundo que no lo hiciera, para este punto llorar dolía como 1000 infiernos, pero ella simplemente no paró de hacerlo. Hasta que un día dejó llorar, y simplemente se quedó viendo al techo sin ninguna expresión. Ella me abandonó, ¿verdad? Era lo que había susurrado Emilia al darse cuenta de su cruel verdad. Emilia ya no lloraba, pero tampoco sonreía y tampoco quitaba la mirada del techo. Cambio de escena. Ahora se podía ver cómo Emilia estaba hablando con alguien. Así que te llamas Mia, un gusto. Cambio de escena a una más reciente. ¿Hace cuánto estoy aquí? Creo que hace unos 9 años. No, realmente no me acuerdo de mucho, perdí la memoria. Emilia se había perdido la memoria, su subconsciente se obligó a bloquear partes de sus recuerdos. Presente. Se podía ver cómo Emilia estaba despertando, un bostezo típico de cuando uno despierta había sido escuchado por parte de Emilia. Voz femenina. ¿Dónde estoy? Era lo que se pregunta Emilia mientras veía a sus alrededores. Espera, este no es mi celda, decía Emilia con un tono que daba a entender que estaba sorprendida. ¡Auch! Emilia había movido un poco su brazo derecho y una pequeña sensación de dolor había recorrido su cuerpo, indicando que algo no iba bien con su extremidad. ¿Pero qué me pasó? ¿Qué me hicieron mientras dormida? Decía Emilia mientras agarraba su brazo con dolor. Pero cuando vio hacia un lado pudo ver a un dron pequeño recostado en unas de las paredes del callejón. Emilia se estaba acercando de manera lenta y cuando ya por fin estaba al lado del pequeño dron pudo ver que estaba extremadamente herido. Con algo de curiosidad y un poco de preocupación comenzó a darle pequeños toques en la cara, quizás así reaccione, era lo que pensaba Emilia. Pero realmente Mag aún seguía igual, sin reaccionar, estaba en un sueño muy profundo, realmente estaba cansado. Emilia no sabía qué hacer exactamente, si quedarse o salir de este callejón. Pero al ver que este pequeño dron estaba tan lastimado hizo que su corazón de acero se ablandara, así que decidió en ayudarlo. Emilia vio sus alrededores otra vez, pero esta vez, sí vio bien su entorno y pudo visualizar 2 contenedores de basura, uno estaba magullado mientras que el otro estaba en perfecto estado. De manera lógica Emilia colocó a Mag en el contenedor que estaba en buen estado, pero mientras llevaba a Mag, Emilia pudo notar que uno de los brazos de pequeño dron estaba flácido, como si estuviera roto, porque en realidad sí estaba roto. Emilia dio un suspiro y rasgó parte de su ropa, para hacerle un cabestrillo provisional, la parte rasgada de la camisa de Emilia fue la del hombro. Creo que con esto deberías estar bien, decía Emilia con una pequeña sonrisa. Pero después de unos segundos se había dado cuenta de algo. Estoy en el exterior, decía Emilia con clara emoción en su voz, fue tanta que comenzó a dar pequeños brincos de emoción. Emilia no sabía qué hacer primero, pero luego recordó al dron que había ayudado, su emoción había disminuido, ella aún no iba a explorar el exterior, primero tenía que esperar a que despertara el pequeño dron como ella le decía y de manera paciente esperó sentada en el callejón. No sé quién eres, pero estoy segura de que me ayudaste de alguna manera, pensaba Emilia mientras vigilaba el callejón. En el laboratorio.
Se podía ver cómo Marcus se había liberado del trance provocada por Cooper. Marcus, al darse cuenta de ello, había dado un grito de rabia pura, y por primera vez Marcus había dado unas palabras coherentes. «Maldito bastardo, te mataré». Mientras Marcus decía eso, varias lágrimas digitales habían salido. El grito que de Marcus contenía todo lo que sentía en esos momentos: odio, tristeza, frustración, culpa. Ese grito contenía todo lo que sentía sin excepción. El grito había resonado en todo el laboratorio. Incluso Cooper desde tan lejos lo pudo escuchar mórbidamente, haciendo que se estremezca. Despertó. Tengo que apresurarme, no sé qué me haga cuando me alcance. Cooper había aumentado la velocidad de manera progresiva. ¿A dónde crees que vas, Cooper?, decía una voz conocida por el susodicho, haciendo que por momentos se detuviera de correr. Buster, mierda, esto va a ser más complicado de lo que creí de un principio. El Dr. Buster estaba atrás de Cooper, la distancia entre ellos eran solo de unos cuantos metros. Sabías muy bien que iba a encontrarte, ni siquiera sé por qué te estoy diciendo esto, es mejor actuar que hablar, decía Buster mientras se acercaba a Cooper, acortando la distancia que lo separaba. Pero antes de que el Dr. Buster pudiera hacer algo, una voz ajena se había escuchado en el pasillo. Por fin te encuentro, Buster, tardó lo suyo, pero te encontré. Esa voz había dejado helado al Dr. Buster. Tú no estabas dormido, decía el Dr. Buster con claro nerviosismo en su voz. Tú mismo lo has dicho, estaba. Cooper aprovechó para escapar de la situación mientras el Dr. Buster estaba distraído. Buster se había dado cuenta de ello, pero en estos momentos no podía ir a perseguirlo, tenía algo más importante que hacer. Cambio de escena a las afueras del laboratorio. Se podían ver varios agujeros provocadas por granadas y junto con ello varios drones tirados y descuartizados. Todo el campo de batalla estaba manchado de aceite. En el medio de toda esa escena, estaba una dron de pelo rojo conocida, devorando los cuerpos de los caídos. Era Mia. Ella estaba tan absorta en su comida que no había notado que un dron se estaba acercando. Hey, ¿estás bien? Sé que es difícil al principio, pero estoy seguro que él no quisiera verte así. El dron que le estaba preguntando se veía preocupado, en su perspectiva parecía que ella estaba llorando por la pérdida de alguien. Mia paró de comer, indicando que estaba escuchando. El dron solo sonrió pensando que había aliviado un poco del dolor de aquella dron, pero nada más alejado de la realidad. Lo único que había despertado el dron hacia Mia, fueron las ganas de comer. El dron se estaba acercando, quizás sea mejor consolarla, pensaba el dron mientras preparaba sus brazos para darle un abrazo de consuelo a Mia. Pero cuando estuvo lo suficientemente cerca, Mia había cortado los dos brazos del dron. El dron no había reaccionado, ni siquiera se había dado cuenta de los brazos faltantes, solo seguía acercándose. Mia no había volteado para verlo, así que el dron no podía ver su rostro manchado de aceite. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, el dron se había agachado para darle un abrazo. Cuando intentó hacerlo, por fin se había dado cuenta de las extremidades faltantes. Por un momento el intento de abrazo del dron hizo que despertara en Mia un sentimiento que no era el hambre, sino algo más nostálgico. Una lágrima traicionera se había asomado en el visor de Mia, pero antes de que el dron gritara, Mia le había cortado el cuello, haciendo que el dron se ahogue con su propio aceite. Un susurro casi incomprensible había salido de Emilia. Lo siento, decía Emilia mientras comenzaba a devorar el cadáver del dron entre lágrimas. En serio lo siento, discúlpame, no quise hacerlo, perdón, era lo que decía Emilia entre mordiscos y sañosos. Todo esto era visto por alguien, por un dron con una lanza. Ya veo, ella no puede controlarse por sí misma, puede que sea de ayuda si la ayudamos a controlar sus instintos, decía el dron con una voz fría viendo a Mia desde lo lejos. Bien, ya sé lo que voy a hacer. El dron se estaba acercando hacia la dirección de Mia con una caminata lenta. Mia estaba tan concentrada que no se había percatado de que otro dron se estaba acercando. Las pisadas del dron eran lentas, pero cada pisada cargaban un peso de respeto y imponencia. Cuando ya el dron estaba cerca, Mia por fin lo había notado llegar. Un rápido golpe fue dirigido hacia el dron que se estaba acercando, pero de manera tranquila utilizó su lanza para bloquearla y devolver la agresión con la misma intensidad, haciendo que en el cuerpo de Mia sea atravesado por la lanza del dron.
Pareces una bestia, atacas sin técnica alguna, solo mueves tus brazos como un amateur, eso solo hace que te vuelvas más predecible, decía el dron mientras veía de frente a Mia. Pero sin embargo, tienes una extraordinaria fuerza, decía el dron mientras veía como su lanza fue afectada un poco por el ataque de Mia. Eres sin duda peligrosa, pero antes de que siguiera hablando, Mia había vuelto a atacar, incluso Empalada no dejaba de hacerlo. Eres impresionante, de verdad lo digo, pero todo ese potencial es desperdiciado, decía el dron mientras que aún con lanza atravesando a Mia, había lanzado lejos de él. Quiero ver qué más puedes hacer, decía el dron expectante de lo que iba a pasar. Mia se recompuso con lo que pudo y se prepara para el ataque otra vez. Los golpes de Mia eran predecibles para el dron, realmente no notaba nada interesante en ella, hasta que comenzó a aumentar la velocidad por cada minuto que pasaba, al principio no lo había notado, pero llegó en un punto donde ya era evidente el aumento de velocidad y fuerza. Ya veo, no está mal, el dron al ver esto ahora decidió contraatacar, en todo este tiempo no había dado un golpe, como dijo antes, él solo quería ver lo que podía hacer Mia. El dron comenzó con una estocada hacia el pecho de Mia, algo que esta vez sí pudo reaccionar y esquivar a tiempo, el dron solo siguió con las arremetidas hacia Mia limitándola solo a esquivar. Tiene una buena reacción, al menos no es tan mediocre como los demás drones, pensaba mientras seguía acorralando a Mia. Mientras seguía el combate, el dron pudo notar que Mia seguía atacando sin importar que estuviera herida, ignoraba el dolor, el dron tenía dos hipótesis, la primera era que estaba muy eufórica y no se percataba hasta que ya era muy tarde, la otra es que siente dolor pero simplemente sigue atacando, aún no lo tenía muy claro y sus conclusiones eran muy rápidas y él lo sabía. Sigamos bailando bella dama, decía el dron mientras daba una sonrisa, mientras que Mia iba como una bestia salvaje en contra del dron. El dron bloqueaba y esquivaba con tranquilidad los movimientos de Mia, de vez en cuando atacaba. Pero ya había llegado un punto donde ya el dron tenía que acabar con la pelea. Un sonido proveniente del chaleco del dron había sido acto de presencia en la pelea. Audra, necesito que vuelvas al campo de batalla, los agresores que intentaron destruir el laboratorio se están escapando, ven rápido. Un sonido de molestia había sido escuchado por parte del ahora conocido Audra. Está bien, en unos segundos voy, decía Audra mientras volvía la vista hacia Mia. Bueno señorita, tendré que terminar esto rápido. La mirada de Audra se había endurecido aún más, indicando que iba a terminar con esto, en un estallido de velocidad Audra había aparecido atrás de Mia listo para noquear a Mia de manera rápida con su lanza. Pero en un acto desesperado de Mia había sacado sus garras, había hecho un corte en el pecho de Audra. El corte logró impactar, pero no antes que de Audra pudiera noquear a Mia. Realmente no se esperaba que eso pasara, pero ya no importaba, ahora tenía que regresar, pedían su ayuda, y se lo hacían era porque algo más estaba pasando. Audra había agarrado a Mia como si fuera un saco de papas y se la había llevado. Cambio de escena a los sueños de Mag. Se podía ver como Mag estaba en un lago congelado, viendo sus alrededores no había más que un lago muy grande congelado, no se podía ver ni un solo árbol, solo un montículo de nieve y hielo en el medio de todo. Mag no tuvo más remedio que ir hacia esa dirección, pero por cada paso que hacía, una grieta aparecía en el hielo que lo sostenía. Mag se había quedado inmóvil, sin moverse ni un centímetro más, sabía que si daba otro paso era probable que se cayera, y no sabía exactamente si este cuerpo podría flotar, y tampoco lo quiere descubrir. Pero una voz desconocida había hecho acto de presencia en el lugar. Si quieres seguir avanzando tendrás que volver a congelar este lago. La voz que había aparecido irradiaba antigüedad y sabiduría, pero también algo más que Mag aún no sabía qué era exactamente. Mag no sabía exactamente qué quería decir con volver a congelar el lago, a simple vista el lago ya estaba congelado. Hasta que el hielo antes firme se estaba agrietando cada vez más, Mag ya estaba alterado, en vez de seguir estando quieto, comenzó a correr, haciendo que las grietas aumentaran y se fracturara aún más las capas de hielo. No sé qué está pasando pero no voy a dejarme caer, y volver a congelar el algo.
Esa voz debe estar loca si piensa que puedo hacer algo así. Mac siguió avanzando de manera brusca hacia el cúmulo de hielo y nieve, pero alrededor de Mac comenzó a agrietarse el hielo de su alrededor, dejándolo varado en las aguas antes congeladas del lago. Mierda, espera un segundo, ¿esto antes no era hielo sólido? Se preguntaba Mac mientras veía el lago descongelado y en un pequeño iceberg. ¿Cómo pasamos a esto? Era lo que se preguntaba Mac mientras veía sus alrededores. Mac había recordado la pelea que tuvo hace poco. Es verdad, tal vez lo que dijo esa voz no está tan fuera de lugar, pensaba Mac mientras veía el lago con nuevos ojos. Pero como siquiera activó ese poder o lo que sea que use en esa pelea, era lo que pensaba Mac mientras intentaba hacer memoria. Pasaron los segundos se transformaron en minutos y los minutos en horas. Si creo que esto no va a funcionar, decía Mac mientras su cabeza echaba humo. Mac por mera curiosidad tocó el agua del lago, apenas lo hizo su mano casi instantáneamente comenzó a congelarse, de manera rápida Mac había sacado su mano. Esto es ridículo, casi no puedo sentir la mano, si tuviera un cuerpo humano, definitivamente la hubiera perdido, incluso ahora siento que mi mano está a punto de caerse, decía Mac mientras veía su mano temblorosa. Solo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Decía Mac mientras la cámara se alejaba y al mismo tiempo una ventisca de nieve tapaba la figura de Mac. Afuera del sueño de Mac. Laboratorio de Buster. Cooper ya estaba llegando a su objetivo, la salida principal, se le veía agotado, se ve que este día ya por fin le está pasando factura. Ya falta poco, solo unos cuantos pasos y ya por fin saldré de este lugar inmundo, decía Cooper mientras abría la puerta y por fin salió del laboratorio del Dr. Buster. Cuando salió pudo ver a 3 drones esperándolo en un carro listos para irse. Qué bueno que lo lograste, estuvimos a punto de irnos sin ti, decía uno de los drones presentes. Sí, lo que digas, solo vámonos, decía Cooper con algo de frustración en su voz. Unas de las drones había hablado. Ya relájate Buster, cuando lo intentemos otra vez es probable que esta vez sí encontremos a tu hija. Es que tú no lo entiendes, tú no conoces a Buster como yo, estoy seguro que después de esto mejorará las celdas y su seguridad, y para la próxima ya nos estará esperando. Deja de exagerar. Cooper estaba a punto de estallar contra el ladrón, pero se había obligado a calmarse, no se podía permitir agredir a algunos de estos drones, después de todo lo estaban ayudando, y tampoco se quería meter con esta organización. Olvídalo. A fin de capítulo. Por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza.